Un saludo cordial y fraternal a todos los compañeros maestros de Risaralda y a nivel nacional que ven el programa Liderazgo TICS. Hoy con uno de los compañeros Iván Andrés Rodríguez Rengifo, un compañero directivo de la ciudad de Manizales de Educal. Vamos a hablar con él varios temas y queremos también decirles a todos que lo estamos invitando para el paro convocado por FECODE este 20 y 21, en el cual vamos a salir los maestros nuevamente a las calles, porque en este momento nos han tocado demasiado en nuestra autonomía de cátedra, en una educación que nosotros pedimos que sea pública y ahora muchos senadores de gobierno la quieren también privatizar, entre otras cosas, como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de salud, la reforma jurídica también que tenemos allí en este momento por medio del Comando Nacional de Paro, con el pliego de emergencia, entre muchas cosas más. Pero hay un tema espectacular que se los anuncio de una vez para que todos los maestros 1278 estemos allí pendientes de este programa y podamos resolver algunas de las dudas, también aclarar algunos de los mitos que se dan frente a la forma de evaluación de los 1278. No siendo más, les presento al compañero Iván Andrés Rodríguez Rengifo. Compañero, cuéntele un poco a la audiencia, regálenos su saludo y cuéntele quién es Iván Andrés Rodríguez Rengifo. Bueno, a mi amigo Carlos, muy agradecido por haberme invitado a su programa, a este programa que se ve no solamente a nivel regional, en Caldas, Quindío y Risaralda, y que sale desde allí, desde Pereira, sino a nivel nacional también hemos tenido conocimiento que muchos compañeros siguen este programa Liderazgo TICS, que ha tenido una gran audiencia y de verdad que sí, complacido de estar el día de hoy con ustedes, muy amables por la invitación. Bueno, efectivamente, Iván Andrés Rodríguez Rengifo es directivo de Educadores Unidos de Caldas Educal. Llevo en la organización sindical aproximadamente unos 5 años, pero como líder sindical llevo desde que inicié en la docencia en el año 2015 y es por eso que llevamos estos 15 años, perdón, en el 2005 cuando ingresamos y llevamos 15 años en la docencia y en Educal pues llevamos 5 años. Soy licenciado en Ciencias Sociales con algunos estudios de posgrado y bueno, aportándole a todo nuestro magisterio y bueno, presto a podernos apoyar desde el eje cafetero para podernos fortalecer desde nuestros sindicatos, tanto de Educal como del SER, como del SUTEC, y bueno, y siempre presto a las orientaciones que FECODE nos da a nivel nacional. Hola, te invito a ser parte del paro nacional. Yo como maestra, Yo como madre de familia y tú como comunidad educativa, cumpliendo a nuestros niños y jóvenes de Colombia, demandamos educación de calidad. defendemos la educación pública, financiada y administrada por el Estado. Salgamos todos este 20 y 21 de octubre al paro nacional del magisterio de 48 horas. Defendamos la vida, la democracia, la salud y la paz. Los maestros de Risaralda somos FECODE. Bueno, decirle a toda nuestra audiencia que el compañero Iván Andrés es muy cercano a nuestro grupo magisterial Liderazgo Maestro. De una vez hacemos como ese recordatorio de que el compañero estuvo en una gran gira por este eje cafetero. Lo recibimos aquí en Pereira, en el que asistieron más de 150 maestros a una capacitación para las evaluaciones de los docentes 1278. En eso pues siempre hemos estado agradecidos con él. Muchos pudieron llegar a tener ese logro y a tener esa ilusión
que se les volvió en algún momento realidad y poder obtener un ascenso. Otros compañeros quedaron allí dentro de de algo que vamos a hablar más tardecito, y es esos 8.000 maestros que quedaron allí para el ascenso, y que eso aquí tenemos algo para contarle a toda la audiencia. Igualmente, decirles a todos que el compañero, siendo directivo de Educal, en la Secretaría de Género y Equidad, ¿cierto, Iván? Hasta el año anterior estuve en la Secretaría de Género y Equidad. Actualmente, como estamos estrenando Junta Directiva Educal, quedé como secretario de Asuntos Sindicales y Escuela Sindical. Bueno, muy bien, ahí lo tenemos para seguir hablando de muchos temas en otros próximos programas. Compañero Iván, estamos en unos momentos complejos, una emergencia de salud que nos confinó ya hace más de 7 meses, que nos llevó a las casas, a que nosotros estuviéramos y desde allí pudiéramos dar las clases a nuestros estudiantes. Un proceso que se nos tornó muy difícil, muy complicado para los maestros, porque la desigualdad, la evidente falta de financiación de la educación pública hizo que muchos estudiantes en este momento ni siquiera han podido llegar a un acceso a la educación. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre ese tema? Bueno, sí, efectivamente, a partir del 15 de marzo, pues iniciamos este proceso de confinamiento y la verdad es que nos cogió por sorpresa y el gobierno, de manera improvisada, empezó a sacar una cantidad de decretos pues para tratar de que todo el mundo estuviese en casa y de manera soterrada creemos nosotros que también trató de encerrar o de confinar también la opinión pública, a los líderes sociales, a los líderes sindicales, que por mucho tiempo pues estuvimos haciendo reclamos de manera virtual, pero no teníamos la oportunidad de salir a las calles, que es nuestro escenario natural para poder salir y exigir pues ciertas particularidades que se venían presentando y que consideramos que el gobierno estaba atropellando al pueblo colombiano. Prueba de ello fueron recién empezada la pandemia, los 10 billones de pesos, con B, billones, que le otorga el gobierno nacional a los bancos, que para que hubiese un flujo de caja, para que pudiese hacer créditos a los pequeños empresarios que tuviesen dificultades para pago de nóminas, etcétera. Pero se vio después la realidad y los bancos no hicieron créditos a los pequeños empresarios, a quienes estuviesen a punto de estar en quiebra. Inclusive muchos de los trabajadores que se quedaron sin empleo solicitaron créditos que seguían siendo a tasas de interés muy alto, pero que en ese sentido tampoco les otorgaban crédito, porque hoy en día usted tiene que demostrar que tiene un trabajo estable, tiene que demostrar que tiene propiedades, prácticamente tiene que demostrar que tiene plata para que le presten plata. Entonces, fue un sofisma de distracción, una cortina de humo realmente lo que hizo el gobierno para otorgar estos créditos y desembolsar estos dineros a estos conglomerados económicos, y ahí pues pagó el favor que le hiciesen en años anteriores para poder que estuviesen en la presidencia. Y hace pocos días, pues con la situación del crédito de los 370 millones de dólares a Bianca, que aproximadamente es 1.3 billones de pesos, pues es totalmente descabellado como de los recursos que están destinados para atender o mitigar la situación de pandemia, pues se haga un crédito de esta magnitud a Bianca. Eso está demandado y esperamos pues que no se haga el desembolso, pero no solamente por la situación de que la familiaridad que tiene el presidente con uno de los altos cargos que hay allí de Avianca, sino también porque igual hay mucha situación lamentable en medio de esta pandemia. Reconocemos cómo nuestros conciudadanos, cómo los colombianos han tenido serias dificultades. Veía en estos días una estadística alarmante, cómo ha incrementado en este año 2020 en un 750% los niveles de suicidio en Colombia. O sea, esto no es gratuito. Hay una desesperación y a la vez una desesperanza
por parte de los ciudadanos y este gobierno pues regalándole la plata a los grandes conglomerados económicos. Entonces, eso nos llevó a que en los últimos meses los líderes sociales, los líderes sindicales, pues nos volviésemos otra vez a las calles y si protestásemos de tal manera, pues lógicamente dentro de las medidas de bioseguridad, pero hacernos escuchar porque el gobierno hace caso omiso, oídos sordos a la reclamación del pueblo, y quienes no, si no son los líderes sociales los que deben hacer esta convocatoria. Sin embargo, al salir a exigir nuestros derechos, nuestras reivindicaciones laborales, pues se nos tildan ya de terroristas, de incendiarios, y eso es muy lejano a la realidad. Nosotros lo que pretendemos es que este gobierno no pase por encima del pueblo colombiano y que realmente sienta las necesidades de este pueblo que está dolido por esta situación de pandemia y que lamentablemente lo ha golpeado muy, muy fuerte. Muchas empresas cerraron, muchas personas se quedaron sin empleo y el gobierno no tiene por qué estar regalando la plata a quienes tienen el dinero y tienen los recursos para sostenerse. Definitivamente un gobierno en ilegitimidad política, un consenso político perdido en estos momentos, en el sentido de que pues ya utiliza, es lo que tiene que ver con la autoridad del Estado, sobrepasando pues con las fuerzas militares, ahora las masacres, pocas garantías para los líderes sociales, sindicales, políticos, campesinos, indígenas, entre otras cosas. Esto ha hecho, como lo dice usted, compañero, que nosotros salgamos a las calles a exigirle al gobierno de que todavía le quedan 2 años y que en esos 2 años tiene que demostrar algo en lo que se evidencie que sí le importa al pueblo y no como lo ha venido haciendo, en el sentido de que está dejando es que su mismo pueblo en este momento muera, porque ahora nos afecta. Hace poco escuchábamos también nuevas masacres, nuevas muertes de líderes sociales, y que son la energía, la gasolina para el funcionamiento de cada una de las comunidades. Vamos entonces, no a la alternancia, sí a la vida. Es uno de los temas bandera que hemos tenido en este momento para que las instituciones no coloquen en riesgo a los niños. ¿Por qué será que el gobierno insiste en que los niños lleguen a las aulas de clase? Bueno, nosotros hemos dicho desde FECODE y desde nuestros sindicatos filiales que no hay las condiciones actuales para un retorno a clases presenciales, así sea con el modelo de alternancia. Esta mañana tuvimos una reunión con el secretario de Educación de Manizales. Él decía que los niños estaban estresando en las casas, que los padres estaban haciendo la solicitud de regreso a las aulas de clase, y que estaba afectando de manera psicológica el encierro a los niños. El gobierno tiene digamos que una especie de cortina de humo muy semejante, o habla también con un argumento muy parecido de que los niños deben volver, porque hasta que están muy tristes en las casas, etcétera, y hasta colocaron un niño hablar en el programa del presidente: presidente, déjenos volver a las aulas de clase. Nosotros creemos que eso hay un trasfondo realmente, es decir, el gobierno trata a toda costa de reactivar la economía colombiana, ya lo ha hecho con algunas empresas y ha empezado a abrir el turismo, etcétera, pero eso también lleva a que se pretende que al abrir los colegios, pues también los colegios generan un movimiento de economía en todo el país. Miremos una ciudad como Manizales, que cuenta con más de 50 colegios, diferentes instituciones educativas. En el departamento de Caldas, con más de 1000 sedes, pues lógicamente el retorno a clases también generaría un proceso
de movimiento económico, etcétera, ¿no es cierto? Transportadores. Y nosotros consideramos de que sí hay que abrir la economía, pero no a costa de la vida de los niños y jóvenes de este país. Miremos una estadística, si me lo permite, Carlos, al momento de grabar el programa. Miremos una estadística. En este momento tenemos en Colombia, 829.679 casos confirmados. Y tenemos en Colombia, a la fecha de hoy, 25.998 muertes. Nosotros empezamos en el mes de marzo con 20 casos en Colombia. 20 casos y nos hicieron confinar a todos y nos fuimos de cuarentena. Y en este momento tenemos 58.000 casos activos. 58.000 en Colombia. Y le voy a mostrar una cifra más exacta todavía. En Risaralda tenemos 11.235 contagiados. En el Quindío, que ha tenido una tasa baja, 3.746. Y en el departamento de Caldas estamos hablando de 15.947 contagiados en el departamento de Caldas. Solo en la ciudad de Manizales, tenemos actualmente 3.144 casos confirmados. Entonces, eso nos lleva a que la ciudad de Manizales en este momento está llegando a un pico de la pandemia. Nos comentaba por redes sociales el director de la clínica universitaria, Hospital Universitario Santa Sofía, el doctor Carlos Alberto Piedrahíta, y decía, es imposible que en Manizales se esté tomando unas decisiones como estas, y hablo de Manizales para colocar un ejemplo, donde se reactivaron inclusive hasta los conciertos, donde se va a permitir un concierto en Manizales, y a los conciertos sabemos que pues, yo no creo que un concierto con menos de 2.000 o 3.000 personas pueda generar ganancias, eso es pues, abierto al público, además porque se piensa hacer en la Plaza de Toros, que con las medidas de bioseguridad, hombre, por Dios, después de que la gente esté tomando y esté enrumbados, pues ya no hay medidas de bioseguridad, la gente le olvida las cosas. Además de eso, lo decía el doctor Carlos Alberto Piedrahíta, la reactivación de los colegios va a generar una situación traumática. Ya estamos viendo una segunda ola de pandemia a nivel internacional. Vemos cómo Francia, España, vemos cómo Inglaterra es un caso bien diferente, porque Inglaterra ha tenido unas características diferentes en Europa y no ha tenido ese rebrote de pandemia, pero lo que es Francia, lo que es España, inclusive Israel también, que eran países que habían llevado a la alternancia en las instituciones educativas, pues hoy en día han tenido que regresar al confinamiento y peor aún, con niños y profesores contagiados, porque se dio ese rebrote. Entonces, a nivel mundial están ya en la segunda oleada del rebrote del COVID-19. En Colombia estamos apenas pasando por el pico de la primera. Y aún así estamos abriendo ya playas, hoy empezaron a abrir las playas en Cartagena, ya abrimos el turismo, ya abrieron inclusive estaban hablando con bombos y platillos, pues la Catedral de Sal de Zipaquirá, es decir, volvamos a las calles. Y lamentablemente hemos perdido la percepción de que el virus está y que la gente se sigue muriendo. Lo que pasa es que nos volvimos indolentes. ¿Indolentes en qué sentido? En Colombia llevamos aproximadamente 70 años en guerra. Y a nosotros ya se hacía escuchábamos por noticias, había una masacre, había una matanza, mostraban las imágenes y nosotros seguíamos comiendo como si nada el almuerzo, porque las noticias de mediodía son en medio del almuerzo y nos volvimos indolentes. Y lo digo con respeto, cuando uno está tan cercano a este tipo de situaciones de violencia, digamos que se vuelven común, ¿no es cierto? Digamos que el COVID-19 está pasando lo mismo, se ha vuelto tan común el hablar del COVID, de los muertos del COVID, que ya no nos parece como tan extraordinario. Hace 7 meses, si alguien decía que tenía COVID, pues de una vez había que estarle haciendo el hueco en el cementerio porque era mortal. Ya hoy en día se dice que alguien tiene COVID
y le dice a uno, bueno, ojalá te recuperes, pero pareciese que no afectara de la misma manera psicológicamente como se hacía hace 7 meses. Pero lo que se nos olvida es que igual la gente se sigue muriendo, se sigue muriendo. Y por ejemplo, hoy en Colombia tuvimos alrededor de 137 muertos en Colombia por COVID. Entonces, sino que ya entendamos una cosa, al principio era el boom y nuestros canales locales, pues era como estaba en boga informar cuántos estaban muriendo diariamente. Ya no lo hacen, ya es una cortina de humo y ya simplemente hablan de la reactivación económica, de salir. Entonces tratan de mitigar o tratan de evadir esa responsabilidad los medios de comunicación de hablar de los muertos que tenemos diarios. Esto me hace acordar mucho la época, cuando finaliza la época de la violencia, por allá en 1958, que empieza el Frente Nacional, donde se les prohibía a los medios de comunicación hablar de la violencia. Y la violencia continuaba en los países y especialmente en esta zona cafetera. Recordemos que Caldas, Quindío y Risaralda pues hacía parte del viejo Caldas y ahí seguía habiendo violencia, había mucha violencia. No, no se le escucha, no se le escucha. Se le desactivó el sonido por allí. Tranquilo que ahí editamos ese pedazo. No se le escucha. No, no se escucha. ¿Qué pasaría? Si quiere, salga y vuelve e ingresa. Salga y vuelve e ingresa.
Listo, yo no sé en qué íbamos en la otra parte, pero bueno, no alcancé como a terminar de redondear, pero bueno. Listo, ahí le hago el corte bien. Bueno, Bueno, compañero Iván Andrés, vamos a el tema central de esta entrevista el día de hoy. Hablemos un poco de el decreto 1278. Cuéntenos un poco sobre sus características de este estatuto, porque estamos en tiempos no solo que difíciles por esta situación de emergencia de salud, sino que también por lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño de cada uno de los docentes. Entonces, quisiera que nos contara algo sobre esto. bueno, es importante recordar, aunque todos los docentes lo sabemos, pero es bueno para el contexto, de que el decreto 1278 del 2002, pues surge, digamos, bajo el acto legislativo 01 del 2001. Este acto legislativo no solamente generó la 715, que fue esa ley de transferencia a través del Sistema General de Participaciones que lamentablemente hoy en día se hacen cuentas de que hemos podido perder aproximadamente 100 que se han perdido en Colombia, especialmente pues para la educación. Ahora bien, este acto legislativo no solamente generó esa modificación de las transferencias a los entes territoriales, sino que también generó este decreto 1278, que ha sido lesivo para la educación del primero, dio Bueno, los Iván, yo creo, 277, que era el que se tenía. Iván, no se ha escuchado casi nada de la intervención. Está Sí, totalmente cortada la señal. voy a cambiarme ¿De qué? Aló, aló, aló. entonces arranco, empiezo desde el principio. Sí, Listo. Bueno, es importante para el contexto recordarle a los compañeros y a las personas que nos ven que el decreto 1278, o como se le llama el de los nuevos maestros, surge bajo el acto legislativo 01 del 2001, que además de modificar las transferencias y de generar el sistema general de participaciones, que a la fecha hace un aproximado FECODE de que hemos perdido aproximadamente 190 billones de pesos para la educación colombiana, pues generó este decreto que dividió, digamos que al magisterio colombiano. Veníamos con el decreto 2277, luego aparece el decreto 1278 que modifica la forma de ingreso a la carrera docente, que modifica la evaluación que se tiene de los docentes, pero además de eso, que desarrolla una serie de condiciones muy específicas para poder tener ingreso a la carrera del magisterio. En ese sentido, también es importante decir que este decreto pues tiene varias características y entre ellas está que está lleno de una cantidad de evaluaciones. Hay gente que dice pues que los docentes no los evalúan, pero realmente sí nos evalúan y muy constantemente. Un docente en la actualidad, para poder ingresar a la carrera, tiene que tener una característica fundamental que es presentar el concurso. Ahí va la primera evaluación. Si gana el concurso, tiene que presentar otra evaluación para poder, que es la evaluación, digamos, en ese primer año, cuando ejerce la carrera docente, que se llama la evaluación del periodo de prueba. Y aprobando la evaluación del periodo de prueba, tiene que tener una evaluación de desempeño anual. Perdiendo 2 evaluaciones de desempeño, pues se retira el docente de la carrera. Y además de eso, tiene que presentar otra evaluación de ascenso y reubicación salarial para poder ascender en el escalafón docente. En este sentido, digamos que este nuevo decreto generó no solamente ese tipo de condicionantes o de talanqueras para que el docente pueda ingresar a la carrera o pueda ascender o ser reubicado, sino que también, digamos que es un decreto
que no le da seguridad al docente o una seguridad laboral, porque siempre tiene la guillotina que si pierde la evaluación de desempeño puede salir de la carrera docente. Ahora bien, frente a la pregunta que tú nos hacías, ¿cómo es o cómo se debe desarrollar en este periodo de pandemia pues la evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Esta evaluación de desempeño se presenta anualmente y se hace entre el rector y el docente adscrito al decreto 1278. No aplica para los docentes del 2277 porque no es un condicionante cuando ellos accedieron a la carrera docente. Y tampoco aplica para los docentes que están en provisionalidad, sencillamente porque ellos no están en carrera docente y no aparece ninguna normatividad que genere que el rector deba evaluar los docentes que están como provisionales. Ahora bien, el marco normativo como tal de esta evaluación de desempeño, pues inclusive viene desde la misma Constitución Nacional. Recordemos que en el artículo 29 se dice que la evaluación está emanada o está enmarcada en un debido proceso. Y algunos docentes que nos preguntaban, bueno, ¿y por qué no quitan la evaluación? Pues la evaluación no se puede quitar porque habría que inclusive modificar la Constitución Nacional, donde se dice que todo funcionario público tiene que ser evaluado en sus funciones, ¿no es cierto? En el artículo 67 de la Constitución, pues aparece el derecho a la educación, y ese derecho de educación está enmarcado para los docentes del 1278, pues en una serie de características. Recordemos que los responsables de esta evaluación pues son los entes territoriales que están cobijados en la ley 115 del 94 y en el artículo 15 aparece que son los entes territoriales los que tienen que desarrollar estos procesos evaluativos. De igual manera en la 715 aparece este elemento, pero aparece en el decreto 1278 donde, como ya lo expliqué, surge con ese acto legislativo 01 del 2001, pero que también en el capítulo 3 habla sobre el escalafón docente. Cómo el escalafón docente, pues, si es necesario un tipo de evaluación para poder generar, digamos que, movimientos dentro del escalafón docente. Y en el capítulo 4 se hace referencia en el marco del desempeño de las funciones de los docentes. Ahora bien, esta evaluación de desempeño que aparece en la guía 31 y que está enmarcada o que está en el marco del decreto 1850, habla que la evaluación es un proceso objetivo, o sea, imparcial, de participación, que es concertado. ¿Concertado en quién? Entre el docente y el rector. Pero además de eso, de concurrencia, es decir, que se haya realizado el acto laboral, por parte del docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que realmente se evalúa. Entonces, esta evaluación de desempeño tiene una normatividad y algunos docentes nos decían, bueno, ¿y si este año por la pandemia no lo presentamos? Digamos que no cabría en el sentido de que para poder presentar la evaluación de ascenso y reubicación salarial, pues se pide la evaluación del último año. Pero además de eso, si así se hiciese, muchos docentes pues no alcanzaron un desempeño satisfactorio con unas notas muy altas, entonces, y eso podría generar pues una serie de discusiones. Pero también en ese marco se debe recordar que esta evaluación de desempeño es necesaria porque está enmarcada en unos decretos y no podemos pues hacer ese tipo de modificaciones. Ahora bien, muchos nos preguntan, pero bueno, uno al principio de año, con los rectores, uno acuerda las contribuciones individuales. Y a final de año se hace la evaluación como tal. ¿Sí me ha hecho entender hasta ahora, Carlos? Entonces, esa evaluación de desempeño que se pacta a principio de año, se hace en común acuerdo en el marco de la objetividad, la participación, la concurrencia y la concertación entre el docente y el rector. Y vamos eliminando mitos, como decía el compañero Carlos Rosero. Primer mito, que cualquier directivo puede
hacer la evaluación? No. Dice la guía de... ¿Me escucha, Espérate que se normalice allí la señal nuevamente, Iván. Ahí la normalizo porque me entró una llamada, entonces claro, me saca. Ah, claro. Es que es cuando entra la llamada que me saca. Usted va ahí en que le preguntaron que si cualquier directivo podía hacer la evaluación. Dale. Listo. Entonces nos hacen la pregunta, ¿cualquier directivo puede realizar la evaluación de desempeño? No. Está en el marco de la guía 31, donde dice que el único que puede hacer la evaluación de desempeño es el rector. Hay algunos rectores que han delegado en los coordinadores para hacer la evaluación. Digamos que los coordinadores podrían, digamos que se les podría hacer entrega de las evidencias, ¿no es cierto?, para poder demostrar las contribuciones individuales. Pero el acto de evaluación, donde se concerta con el rector, es únicamente con el rector y el docente. ¿Qué es que lo vamos a hacer con otras personas? Va a estar el rector, los coordinadores o el consejo directivo, porque hemos tenido casos como eso. No, es que el rector te va a evaluar con el consejo directivo. Uno inclusive podría impugnar esa evaluación porque no están en las condiciones de la normatividad. Recuerden que cuando un docente no está de acuerdo con su evaluación de desempeño, pues puede hacer un recurso de reposición, ¿no es cierto? Y además de eso, con subsidiaria de apelación. Y eso podría llevar inclusive a buscar un segundo evaluador si uno no está de acuerdo o considera que la persona que lo evaluó, es decir, el rector o la rectora, pues está inhabilitado para poder hacer este tipo de evaluación porque tiene ciertas, digamos que hay investigaciones por parte del rector, hay procesos disciplinarios, bueno, acoso laboral, son procesos que se podrían llevar a demostrar que esa persona está inhabilitada para hacer la evaluación de desempeño y uno puede pedir un segundo evaluador. Pero aún así, si uno no está de acuerdo con los resultados de la evaluación y uno tiene las evidencias, uno puede hacer un recurso de reposición subsidiaria, lógicamente, de apelación, para que el ente territorial pueda revisar el caso y pueda hacerle una nueva evaluación. Entonces, primer mito, no es cualquier persona, es solamente el rector y uno puede hacer un requerimiento jurídico en caso de que no se haga por parte del rector y el docente. Segundo mito, que son 2 evaluaciones en el año. Y nos lo preguntaba internamente el compañero Carlos Rosero, sí, que había que dar claridad frente a ello. Realmente no, eso en algún momento se había propuesto que efectivamente fueran 2 evaluaciones en el año, pero eso se tumbó desde el año 2018 y solamente es una evaluación en el año. Lo que pasa es que a veces malinterpretamos el primer acercamiento con los rectores para las contribuciones individuales, ¿no es cierto? Entonces, uno hace ese primer acercamiento, pero eso no es una evaluación, simplemente es acordar cuáles son los criterios que se van a evaluar a final de año. Hay rectores o hay entes territoriales que piden o solicitan unos avances de las evidencias de ciertas contribuciones individuales, y eso es válido. Si yo, por ejemplo, en los primeros 2 periodos realicé unas izadas de bandera, realicé una reunión de padres de familia, escuela de padres, y yo ya tengo unas evidencias, pues yo las puedo, digamos que ir entregando. Eso no tiene ningún inconveniente. Además, porque a final de año uno no tiene con claridad todas y cada una de las actividades que uno desarrolló. Pero se puede hacer entrega, pero eso no genera que ahí deban hacer la evaluación. Es a final de año donde te van a hacer la evaluación, pero recuerde que esa evaluación es concertada. Hay rectores que, por ejemplo, dicen, no, es que yo no te puedo colocar 100, no te puedo colocar 90 en esa contribución individual, porque es que se vería muy sospechoso. La respuesta para los docentes es la siguiente. Primero, un rector no tiene por qué entregarle la evaluación sin haberla concertado, porque es que se deben sentar los dos y hablar, dialogar qué fue lo que se hizo y uno con las evidencias en la mano. Porque hay rectores que simplemente entregan y dicen, esta es tu evaluación, y te entregan la evaluación cuando ya está escrita, cuando ya está hecha. No es que la evaluación, lo dice claramente, el documento es concertado, es decir, rector, ¿por qué esa nota? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan poquito? Etcétera. Es decir, es concertada. Entonces, en ese sentido, es importante que el docente
sea exigente también con la nota. ¿Por qué digo que exigente? Porque si usted considera que usted en la contribución individual determinó allí que iba a hacer una actividad con padres de familia, iba a fortalecer procesos académicos con los padres de familia para que ellos también tuvieran conocimiento, etcétera, y usted lo hizo, tiene las evidencias, ¿por qué no se va a sacar 10? ¿Por qué usted acepta un 9, un 8.5 o un 8? Dice que porque es muy evidente, ¿no? Evidente es que, claro que es evidente porque lo hice. Entonces, yo no le tengo por qué temer a que en algún momento me revisen. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es una evaluación de desempeño que se hace en común acuerdo solamente una vez en el año y se desarrolla de manera mancomunada ante el rector y el docente. Muy bien, compañero Iván, excelente ese recorrido por todo lo que tiene que ver con el decreto 1278, muchas cosas claras allí. Ya para terminar, una última parte, hablando ya del concurso de los 1278, en dos cosas. Una, estos 8.000 maestros que en el momento están esperando que se les dé esa luz verde porque tienen la esperanza y esa ilusión en un listado que salió del Ministerio de Educación ya hace algunos meses, pero hasta el momento no se les ha dicho nada. Y la segunda parte de esa, digamos, de esta pregunta es la de, vamos entonces a una cuarta corte de la SDF o todavía nada de eso? Bueno, antes de contestar esas dos, quiero finalizar, si me lo permite, Carlos, sobre un documento importante que esto es para los docentes porque nos preguntaban, Iván, pero yo acordé unas contribuciones individuales con el rector a principio de año y no las pude hacer por la pandemia. Entonces, en ese sentido, sí queremos comentarle a todos nuestros docentes que nosotros le escribimos al Ministerio de Educación Nacional. Voy a compartir el documento con Carlos y nos responden del Ministerio de Educación Nacional, específicamente Miguel Alejandro Jurado Erazo, que hace parte del Ministerio de Educación, y le decimos, ¿qué pasa con los docentes que no pudieron desarrollar las contribuciones individuales pactadas a principio de año? Sí, en tiempo de la pandemia no se pudieron desarrollar. Después de desarrollar la carta, finaliza diciendo lo siguiente. Se recomienda que mientras esté declarada la emergencia sanitaria, el evaluador y el evaluado verifiquen los compromisos pactados al inicio de año y en el mismo marco de las competencias establecidas, identifiquen cuáles se lograron cumplir bajo condiciones y cuáles no, y acordar otras provisionales mientras que esté vigente la emergencia. En ese sentido, la recomendación para los docentes es: reúnanse, soliciten al rector que se reúnan de nuevo, verifiquen las contribuciones individuales que tuvieron a principios de año y en ese sentido mirar cuáles se lograron desarrollar y cuáles no, y las que no se lograron desarrollar, cómo se adaptaron o cuáles sí hicieron. Nosotros trabajamos de manera interactiva, desarrollamos programas dentro de Edmudo, Zoom, Google Meet, etcétera. Es decir, el trabajo se desarrolló, entregamos las actividades, muchos docentes hasta hicieron izadas de bandera y todo de manera interactiva. Es decir, tenemos las contribuciones, lo que pasa es que no fueron las mismas que pactamos a principio de año. Entonces la idea es reunirnos con los rectores, pactar las contribuciones que se adaptaron en medio de la pandemia y que sean esas las que le califiquen en diciembre o la primera semana de diciembre o la última semana de noviembre. No nos dé miedo, hablemos desde ahora con los rectores y demostremos lo que hemos hecho y no esperar hasta el último momento y donde no se puede hacer como ese tipo de conciliaciones. No lo decimos los sindicatos, lo dice directamente el Ministerio de Educación Nacional en las sugerencias que nos han hecho desde allí. Seguidamente, frente a la pregunta de los docentes que van para curso, los 8.000 docentes que van para curso. Vea, hay algo muy importante. Y es que es triste cuando uno escucha que uno tiene pues la esperanza de pasar el curso, de ganar la evaluación. Es que eso lo ganamos, se ganó
cuando se hizo la modificación de la evaluación de competencias, que era la que se venía desarrollando, ¿no es cierto? Y en el 2015, en el 2014, cuando se habla de la evaluación diagnóstica formativa, precisamente era eso, una evaluación que si no se ganaba, entonces se iba a un curso de ascenso. Por eso se dice evaluación formativa, evaluación diagnóstica formativa. No lo ganas si no tienes, digamos, ciertas características y te vas a curso. Pero el gobierno empezó a cambiar las reglas del juego. En la primera evaluación diagnóstica formativa, entonces los docentes, todos los que la perdieron, se fueron a curso y la ganaron, ¿no es cierto? Pero ya en la segunda evaluación diagnóstica formativa, en la 2, ya solamente fueron 12.000 maestros. Es decir, ya los cambiaron la regla de juego. Que entre los que perdieran, perdón, el 12% de los maestros, que fue equivalente a 5.457 maestros, que fueron a la evaluación diagnóstica, a la evaluación, perdón, al curso de formación, ¿no es cierto? El 12%. En esta 3 se acordó no el 12%, sino 8.000, que según los que se presentaron estaría aproximadamente sobre un 18%. Van 8.000 maestros a curso de formación, pero es un derecho que tenemos. Es más, nos están violando el derecho porque deberíamos ir todos los que perdieron a curso. Pero el gobierno dice que no hay plata para tanta gente y siempre entregando las migajas para la educación. Plata sí hay, y lo ha demostrado en tiempo de la pandemia el señor presidente regalando a manos llenas a los bancos y a los grandes conglomerados económicos y a Bianca. Plata sí hay. Lo que pasa es que para la educación sí no hay plata. Esa es la realidad. Entonces, van 8.000. Salió un borrador en el mes de agosto, el cual ese borrador decía pues que efectivamente se va a desarrollar este curso de formación para los 8.000 docentes, con una gran ventaja que no lo tuvo el curso de formación 2, y es que de los que no se presenten, se va a ir corriendo la lista. Supongamos, no se presentan 200 maestros dentro de los 8.000, por ciertas situaciones, no quieren presentar el curso, se retiraron del magisterio, etcétera, entonces se va a correr la lista. Se va a correr la lista y esa es una gran ventaja que se logra en los acuerdos con FECODE. Pero además de eso, el gobierno está esperando cómo avanza lo de pandemia para saber si el curso se va a hacer de manera virtual, semipresencial o presencial. Recordemos que según lo que nos mostraron en esta en este primer borrador de proyecto, en este primer borrador, es que se va a hacer en el primer semestre del 2021, es decir, este año no va a haber curso, va a ser para el primer semestre del 2021. Y eso significa que el docente pagará el 30% e iniciará el próximo año, en ese primer semestre del 2021, el curso de formación. ¿Qué costo tiene? Pues basándonos en los últimos 2 cursos de formación, estaríamos hablando de aproximadamente entre 2.100.000, 2.200.000, el docente le toca el 30%, el 70% lo paga el Ministerio de Educación, para un total aproximado del maestro de unos 700.000 pesos, 750, que deberá pagar en acuerdo con la proyección que hace desde el ICFES, ¿no es cierto? Entonces, estaremos muy pendientes del decreto que emita el Ministerio de Educación Nacional sobre los cursos de formación. Pregunta que nos hacen: y yo hago el curso de formación y puedo presentar la evaluación diagnóstica formativa 4. Sí, porque así se pactó desde hace 2 años cuando se hizo la evaluación diagnóstica formativa 3, donde docentes que ganaron la evaluación diagnóstica formativa 3 y ganaron el curso de formación de la evaluación diagnóstica formativa 2, pudieron hacer ese doble movimiento. Ganaron las 2 evaluaciones e hicieron un doble movimiento. Un docente que estaba en la 2B, conozco varios de ellos en Manizales, estaban en la 2B con un sueldo aproximado de 2.400.000, ganaron las 2 evaluaciones y como tenían maestría, pasaron a la 2C y luego a la 3C, haciendo un doble movimiento, pasando de ganar de 2.400.000 a casi 5.500.000, que era la 3C. Todo eso se logra gracias a la unidad que hemos tenido los docentes, exigiendo precisamente exigiéndole al gobierno nacional pues que se permita ese doble movimiento y que se permita esa evaluación para los docentes, para poder desarrollar ese ascenso y esa reubicación salarial. La segunda pregunta que tú me haces, Rosero, y para todos los compañeros, vamos con la evaluación diagnóstica formativa 4. Queremos decir a los compañeros que mientras que no se consensúe un estatuto único
que está pactado dentro de los acuerdos que se hizo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional el pasado 15 de mayo del 2019, pues nosotros insistiremos en la evaluación. ¿Por qué? Muchos dicen, no a la evaluación diagnóstica formativa, nosotros también decimos, no a ese tipo de evaluaciones, pero necesitamos consensuar, es el estatuto único, porque nosotros no podemos empezar como de a poquitos, que a cambiar la evaluación, que a cambiar la forma de ingreso, que a cambiar la forma, que a cambiar la permanencia. No, aquí lo que quiere decir es, necesitamos un estatuto único que ya está aprobado entre los acuerdos de FECODE del Ministerio, y ahí va a estar incluido cómo se va a evaluar, cómo se va a ingresar, cuál va a ser el modelo de escalafón, cómo se va a desarrollar todos esos procesos. Es decir, a eso hay que apuntarle. Entonces el gobierno nacional dice, listo, no hay problema, hagámoslo. Pero entonces mientras que se hace, paremos el estatuto, paremos los concursos del movimiento que se hace paremos el movimiento que se hace entre el decreto 1278, es decir, que no haya ascenso ni reubicación salarial. Es decir, paremos la evaluación diagnóstica formativa. Y mientras tanto, vamos desarrollando el estatuto único. ¿Qué hemos dicho desde FECODE y las filiales? No. Listo, desarrollemos lo de estatuto único, eso nos puede demorar 1 año, 2 años, pero mientras tanto ustedes no nos pueden congelar la evaluación de ascenso y reubicación salarial. ¿Qué estamos diciendo? Se tiene que hacer la evaluación, se tiene que hacer la evaluación diagnóstica formativa, se debe hacer porque eso daría la oportunidad de que, recordemos que en la primera evaluación diagnóstica formativa el 97% de los docentes pasaron estando con el curso. Estamos hablando de aproximadamente 62.000 maestros. Luego pasaron 47.000 con la evaluación diagnóstica formativa. Y ahora estamos hablando que con los 8.000 que se van para curso de formación, estaríamos hablando que estarían pasando alrededor de 32.000 maestros con el curso y la evaluación diagnóstica formativa 3. Es decir, en ese mismo, haciendo una especie de sondeo, en esa misma línea estaríamos hablando de que 30.000 maestros podrían estar ascendiendo, ser reubicados salarialmente con la evaluación diagnóstica formativa 4. Y no podemos darnos el lujo de congelar el escalafón docente de los del 278 hasta que haya un estatuto único. Porque el gobierno nos puede, me disculpan la expresión, nos puede dilatar tanto ese acuerdo que se podrían ir 2, 3, 4 años y nosotros con un escalafón congelado. Entonces, evaluación diagnóstica formativa 4 la estamos exigiendo, pero también estamos exigiendo que se dé el estatuto único de la profesión docente para que se cambie este modelo que tenemos y podamos ascender sin evaluaciones. Sin evaluaciones lo hagamos a través de títulos obtenidos, tiempo de servicios, pero también de eso, si tenemos obras literarias o obras académicas para presentar. Hay que aclararle a los docentes porque muchos dicen, no, ¿uno a qué horas va a hacer todo eso? No es que sean las 3 de manera simultánea, no, sino que usted lleva 3 años de servicio, ascienda o se reubica, obtuvo un título de licenciado, un título de maestría, un título de doctorado, listo, sea reubicado o ascendido. O tuvo producción académica, hizo una obra literaria, una obra académica, listo, reubíquese o ascienda. No necesariamente hay que tener las 3, sino que con una de las 3 que se tenga, pueda usted ser ascendido o reubicado salarialmente en esta nueva propuesta que hace FECODE de Estatuto Único de la Profesión Docente. Bueno, muy bien, compañero Iván Andrés Rodríguez Rengifo. Por aquí una pregunta de un compañero, un docente, él se llama Edilberto del municipio de Mistrató. Nos dice que no le queda muy claro qué va a pasar con estos 8.000 maestros que fueron al concurso, que no superaron el concurso docente y que quedaron para el curso de formación en las universidades respectivas. Que si le aclara solo ese puntico. Bueno, sí, efectivamente los compañeros que van para curso, hablamos de 8.000 docentes, ellos hacen un curso de formación. Hagamos de cuenta que es una especie de diplomado que se hace en las universidades para los que no han tenido la experiencia. Se hace aproximadamente
durante 3 meses, normalmente dejan una serie de actividades. Y al final... Iván, Señor. esa última partecita, porque se quedó congelado. ¿Fue que le entró Listo. otra llamada o qué? Me entró otra llamada, sí. Ah, sí, sí. Bueno, hágale, Entonces, aprovecha y a ver. Dale. listo. Entonces, para los que no tienen de pronto la experiencia del curso de formación, se hace con universidades que entran también a licitación con el Ministerio de Educación Nacional y con el ICFES. Y este curso de formación dura aproximadamente 3 meses. En este tiempo se hace como si fuese una especie de diplomado, donde los docentes van 1 o 2 veces a la semana, reciben el curso de formación, les dejan unas actividades que deben desarrollar de manera individual o de manera grupal, y al final de los 3 meses deben desarrollar como una especie de mini tesis, ¿no es cierto? Una investigación pequeña, el cual es como el resultado del proyecto que desarrollaron durante los 3 meses. Las universidades tienen clara que un docente, para poder ganar esta evaluación diagnóstica formativa a través del curso, deben superar los 80 puntos. Entonces ya la universidad sabe que si le pone 79 puntos a un docente, la perdió. Es decir, ellos tienen claro que pasa con más de 80 puntos, y en ese sentido, digamos que en Caldas no hemos tenido problemas con las últimas 2 evaluaciones diagnóstica formativa. Hemos estado muy pendientes de ella. El 100% de los docentes de la evaluación diagnóstica formativa en Caldas el año inmediatamente anterior lo pasó. Entonces, eso demuestra de que quienes van a curso tienen una alta, muy alta probabilidad de que ganen su ascenso, su reubicación salarial, en el entendido de que desde que usted cumpla con las actividades, cumpla con el horario, no tiene ningún problema en poder superar este curso y poder ser ascendido o reubicado salarialmente. Pero ahora estos 8.000 ya salió algo en el que pueden empezar los cursos. Sí, efectivamente salió, digamos que ya se tiene listado quiénes son los que van para curso. Ellos están esperando, es el decreto, ¿no es cierto?, para la iniciación del proceso. En este momento están en la licitación con las universidades y, como lo dije hace un momento, ellos irían el primer semestre del 2021, iniciarían el curso de formación de la evaluación diagnóstica formativa 3, pero estamos a la espera del decreto ya oficial para saberlo si se va a hacer de manera presencial, semipresencial o de manera virtual. Bueno, le damos los agradecimientos al compañero Iván Andrés Rodríguez Rengifo, compañero directivo del sindicato de Educal, un compañero muy cercano a Risaralda. Siempre ha estado pendiente allí de hacer las capacitaciones a los maestros de nuestro departamento. Le agradecemos de todo corazón el haber estado aquí en el programa Liderazgo TICS. Esperamos que poderlo tener en otro espacio, en otro momento, para hablar de otros temas interesantes. Me gustaría que se despidiera de la audiencia que en este momento lo está observando y está escuchando atentamente todo lo que usted nos ofrece el día de hoy, y esperar que vuelva por estos lados. Bueno, a Carlos Rosero, muy amable por la invitación al programa, a todos los docentes del municipio de Pereira, a los docentes de toda la región de Risaralda, el eje cafetero y los que nos ven por estos medios. Muchas gracias por haberme permitido estar compartiendo con ustedes. La verdad es que siempre hemos dicho que desde los sindicatos filiales a FECODE estamos prestos a colaborar. Bien lo decía Carlos, cuando se desarrolló la evaluación diagnóstica formativa 3, tuvimos la oportunidad de compartir con varios docentes, no solamente en la ciudad de Pereira, sino en otros municipios, pues hablando un poco de esta evaluación. Y bueno, es satisfactorio cuando después nos llaman y nos dicen: Iván, efectivamente, las orientaciones que nos diste nos permitió pues que hiciéramos una buena evaluación diagnóstica formativa y aprobamos. Otros no tuvieron la misma suerte, pero la realidad es que siempre hemos tratado de acompañar a nuestros docentes, independientemente de que sean o no del eje cafetero. Siempre hemos tenido ese vínculo cercano
en nuestras ciudades, que en algún momento de la historia fuimos uno solo, y siempre estaremos allí, aportando desde nuestro conocimiento, aportando de nuestras ganas, desde nuestro interés, y le ratifico, compañero Carlos Rosero, que siempre estaremos prestos a su llamado y a colaborarles en los que podamos, y también el agradecimiento es recíproco. Gracias también porque usted ha sido muy cercano a nuestro departamento de Caldas y por aquí también se le aprecia mucho. Un fuerte abrazo para todas y todos y qué bueno seguir en contacto con todos nuestros docentes del eje cafetero. Bueno, llegamos al final del programa Liderazgo TICS, un programa que nace desde que inició esta pandemia, tratando todos los temas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo social, y ahora estamos entrando en un espacio también que tiene que ver con las capacitaciones. La formación política, la formación sindical, la formación en todos estos temas, porque son temas que todos los maestros debemos manejar para poder que exijamos nuestros derechos, para poder que nuestra dignidad esté siempre intacta, y por eso es que los invitamos para que este 20 y 21 salgamos a las calles según las orientaciones de cada filial, de cada organización, para que podamos exigirle al gobierno, decirle que primero la vida, que le decimos no a la alternancia porque coloca en riesgo la vida y la salud de nuestros estudiantes, pero también decirle que no estamos de acuerdo cómo le está dando el trato a estos tiempos de pandemia, cómo le está dando beneficio a la empresa privada, a la multinacional, que no queremos ningún bono educativo para los colegios privados, que lo que debe hacer es invertir en la educación pública, que en este momento los colegios están cayendo, en este momento los colegios no tienen los trabajadores administrativos, celadores, aseo, servicios generales, entre otros temas más. Todo eso el 20 y 21, convocatoria hecha por FECODE, allí estaremos, todos los maestros, ya sea en caravana, ya sea en marcha, cumpliendo todos los elementos de bioseguridad, pero estaremos siempre con nuestro grito y agitando nuestras consignas hacia que el gobierno debe estar atento al pueblo, y que le decimos no más líderes asesinados, no más jóvenes estudiantes asesinados, no más de todos los asesinatos que se están haciendo ahora, y menos si vienen de la fuerza pública. Muchas gracias a todos, los esperamos en un próximo programa. Hola, te invito a ser parte del paro nacional. Yo como maestra, Yo como madre de familia y tú como comunidad educativa, cumpliendo a nuestros niños y jóvenes de Colombia, demandamos educación de calidad. defendemos la educación pública, financiada y administrada por el Estado. Salgamos todos este 20 y 21 de octubre al paro nacional del magisterio de 48 horas. Defendamos la vida, la democracia, la salud y la paz. Los maestros de Risaralda somos FECODE.